have dedicated our company to the service of the West and the United States of America, and we're super proud of the role we play, especially in places we can't talk about. And we love our success in the U.S. and globally. Also, we are doing in the United Kingdom and many other places. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary, to scare enemies and on occasion kill them. And we hope you're in favor of that. We hope you're enjoying being a partner, and we're really happy and very, very focused on what we're doing. The left, the Democratic Party, it's like the empire. They're all imperial stormtroopers. And we're the ragtag rebel alliance, and it's a uncomfortably diverse, heterogeneous group, and you have, a teenage Chewbacca and a Princess Leia type character, and then we have a autistic C-3PO policy wonk person, and it is it's a ragtag rebel alliance against the empire. Americans are the most loving, God-fearing, fair, least discriminatory people on the planet, and they want to know that if you're waking up and thinking about harming American citizens, or if American citizens are taken hostage and kept in dungeons, or if you're a foreign power sending fentanyl to poison our people, something really bad is going to happen to you and your friends and your cousins and your bank account and your mistress and whoever was involved. En El Señor de los Anillos, Gandalf advierte algo que suena casi ingenuo hasta que uno lo piensa dos veces. Un Palantir es un peligro, no sabemos quién más podría estar mirando. No era una bola de magia sin más, era una herramienta de poder, una que permitía verlo todo y sobre todo ser visto sin saberlo. En la historia de Tolkien, ese objeto termina corrompiendo a quien lo usa y lo pone al servicio de un poder oscuro que busca dominar el mundo. Décadas después, alguien en Silicon Valley decidió que ese nombre era perfecto para una empresa real. Palantir no es una red social, no es una app más, no es un capricho tecnológico para hacernos perder el tiempo. Es otra cosa, es una infraestructura de poder, un sistema que promete a gobiernos y a corporaciones algo muy concreto: procesar cantidades masivas de datos para verlo todo, detectar patrones, anticipar comportamientos, identificar amenazas, decidir, en definitiva, quién es peligroso antes de que haga nada. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando Alex Karp, CEO de Palantir, dice sin pelos en la lengua que su empresa ha cambiado el mundo humillando a la gente y haciéndose rica, no está exagerando como lo haría Veloz en su sección, está describiendo una lógica donde la tecnología no es neutral y donde el poder no se esconde, sino que se exhibe con muchísimo orgullo. ¿Quién define entonces qué es un terrorista? ¿Quién establece qué comportamiento es sospechoso o potencialmente peligroso? ¿Qué datos se cruzan? ¿Qué patrones se consideran relevantes? ¿Qué errores se toleran? ¿Y quién se hace responsable en caso de que el algoritmo se equivoque, cometa un error y arruine una vida por el medio? Hoy esta tecnología ya se está usando. Israel la utiliza en Gaza para identificar objetivos bajo la etiqueta de terroristas potenciales. Ya saben de qué va eso. En Estados Unidos, el ICE la emplea para rastrear, clasificar y detener migrantes en operativos masivos. No estamos hablando de ciencia ficción para nada. Estamos hablando de decisiones concretas que afectan a personas concretas, basadas en sistemas que nadie votó, que nadie controla democráticamente y que operan bajo la bandera incuestionable de la seguridad. Y ya sabemos lo que significa esta palabra. Seguridad es el comodín perfecto, es el argumento que permite justificar cualquier cosa. Vigilancia masiva, persecución, deportaciones, bombardeos, todo cabe si se presenta como necesario para proteger. Mientras seguimos hablando, y con razón, del avance de la ultraderecha global, de su coordinación, de su capacidad de influir en gobiernos y en sociedades, hay algo que a veces queda fuera de foco. ¿Quién tiene las herramientas reales de poder? ¿Quién construye las infraestructuras que hacen posible ese control? ¿Quién posee finalmente esos sistemas que permiten vigilar, clasificar y tomar decisiones?
Los nuevos centros de poder no siempre están en los parlamentos, muchas veces están en oficinas de Silicon Valley diseñando tecnologías que luego los estados utilizan para gobernar. Y ahí es donde Palantir deja de ser solo una empresa para convertirse en un proyecto político, uno que no necesita ganar elecciones para influir en el mundo y tampoco necesita convencer porque ya tiene todos los datos. Y hoy en la Base América Latina hablamos de eso, de Palantir, de su reciente manifiesto, su ideología, de su papel en el mundo y de lo que implica vivir en una época donde verlo todo ya no es fantasía, sino negocio. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Marco Teruggi, ¿te has leído los 22 puntos que publicó Palantir? ¿Qué impresiones te deja? Te vi bastante inquieto esta mañana cuando preparabas tu guión. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo hacemos para frenar lo que quiere esta gente? Vamos a explicar punto por punto. Palantir, cómo nació, de la mano de quién nació, qué están haciendo y qué es lo que quieren, no para ellos, para todos nosotros y nosotras. Estefanía, entiendo que has visto cómo los medios internacionales han estado contando sobre los personajes que hoy son los CEOs de Palantir, ¿no? Así es. Son simpáticos, tecnobros. Guapísimos, dicen algunos, cómo se ve el pelo, cómo se visten. Vamos a terminar usando ropa de Palantir en este programa Súper probablemente. relevante la información. Muy relevante y lo vamos a ver. Y vamos a ver también cómo han convertido a estos personajes en un meme cuando en realidad son personas pues peligrosas. Y hoy también hablaremos con el académico y escritor mexicano David Backheller. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El futuro ya llegó y les tengo malas noticias. Si no lo frenamos puede ser terrible. Hoy vamos a hablar de Palantir Technologies, la mega empresa de Silicon Valley comandada por Peter Thiel y Alexander Karp, que están expandiéndose en el mundo, las guerras y la vigilancia interna de los países. Vamos a ir punto por punto para que se entienda de dónde vienen, qué hacen, qué quieren y cómo imaginan el mundo, nuestro mundo, porque no solo quieren reformatear su realidad, sino la de todos y todas. Arranquemos. Palantir fue fundada en el año 2003 en Silicon Valley, en California, ese polo de innovación tecnológica donde nacieron las grandes multinacionales que conocemos y a veces también padecemos, como Apple, Google o Meta. Ahí también nació PayPal en 1998, justamente de la mano de Peter Thiel y su socio Elon Musk, que ven en esa foto de hace unos 30 años, les faltan unos cuantos años que fueron acumulando. De hecho, formaban parte de lo que se conoció como la mafia de PayPal, que creó varias de estas principales empresas de Silicon Valley. Algunos, como ven, se conocen de hace tiempo y piensan cosas bastante parecidas. Aunque Thiel, que nació en Alemania, se mudó a Estados Unidos luego y tuvo un breve paso por Sudáfrica, fue una suerte de libertario de derecha precursor desde la Universidad de Stanford, donde estudió filosofía y derecho. No tuvo, a diferencia de otros, un paso por el liberalismo demócrata, sino que resultó ser un trumpista antes de Trump. Así que no tuvo que adaptarse a la presencia del presidente republicano a la Casa Blanca, sino que ya compartía sus ideas. Thiel fue incluso el principal inversor en la campaña de J.D. Vance, actual vicepresidente, y uno de los posibles candidatos en 2028. Ahora bien, volvamos un poquito a ese 2003, cuando se funda Palantir con Peter Thiel como ideario y Karp, compañero de derecho de Thiel, que se sumó en 2004 como CEO. Palantir no nació de un repollo, y esto es muy importante, sino que fue respaldada por In-Q-Tel, el fondo de capital de riesgo de la CIA, y desarrollada en colaboración con sus analistas. La CIA, que estaba entonces dirigida por George Tenet bajo gobierno de George W. Bush, quería impulsar nuevas empresas para que la inteligencia estadounidense mantuviera la ventaja tecnológica. ¿Y qué era lo que buscaba entonces la CIA en ese 2003? Nuevas tecnologías de análisis de datos, que es lo que hace Palantir. Así planteada la historia, ya no estamos en el relato de los jóvenes genios de Silicon Valley, sino en el terreno de la CIA, o sea, del gobierno de Estados Unidos financiando a una empresa para sus intereses de seguridad.
tengan esto presente cuando contemos qué quiere ahora Palantir para el mundo. Veamos ahora qué hace exactamente esta empresa, Palantir. En la versión amable, digamos que es una empresa especializada en análisis de datos masivos, o sea, Big Data, que desarrolla plataformas para integrar, visualizar y procesar información compleja para la toma de decisiones en escenarios críticos. Dicho de forma cruda, es una empresa privada nacida de la mano de la CIA que recopila datos masivos de las poblaciones para ponerlos al servicio de guerras o de seguridad interna, con el agregado de la inteligencia artificial que le brinda una capacidad de procesamiento de datos a una velocidad que nunca antes había sido posible. Para ponerlo en términos clásicos, ¿conocen la figura del panóptico del filósofo francés Michel Foucault? Remite a un dispositivo de vigilancia que es capaz de verlo todo sin ser visto. Vigila y castiga. Bueno, Palantir es eso, pero aplicado al siglo XXI a escala mundial, con los datos de todos nosotros manejados por una empresa privada, o eso al menos es lo que quieren Thiel y Karp. Ojalá que no lo logren. Les decía, el futuro ya llegó y así planteado no pinta nada bien. Un pequeño paréntesis, como decía Ina en el editorial, la palabra Palantir viene del Señor de los Anillos. Son esas esferas de cristal que permiten en la película ver el futuro, vigilar desde lejos, y sucede además que quienes las usan demasiado terminan corrompiéndose. Hecha esta pequeña aclaración semántica, vayamos a dos temas centrales antes de pasar a lo que en estos días se dio a conocer como el Manifiesto Palantir. Primero, que así como Palantir nació bajo amparo de la CIA, está creciendo y amasando fortunas gracias a los contratos con el gobierno de los Estados Unidos. Pongámoslo en números. En 2025 aumentó en 66% sus contratos con el gobierno de Trump. Según el Financial Times, en el mes de julio del año pasado firmó un acuerdo de $10.000 millones con el ejército de los Estados Unidos con duración a 10 años. En diciembre firmó un acuerdo de $448 millones con la Marina para desarrollar ChipOS, un sistema operativo destinado a facilitar el desarrollo de buques de guerra modernos. Y recibió $81 millones de contratos en 2025 por parte de ICE, este terrible servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos. En el caso de ICE, Palantir recopila grandes cantidades de datos de la población, construye patrones de migrantes, identifica a los sospechosos para que sean arrestados y deportados. En este caso, no es vigilar y castigar, sino vigilar y deportar utilizando los datos de la población que le son proporcionados por agencias del gobierno y por empresas privadas, y donde el asesor de seguridad de Trump y artífice de la política migratoria, Stephen Miller, tiene además intereses financieros personales. Escuchen, posee entre $100.000 y $250.000 en acciones en Palantir. Y saben qué acciones crecen con tantos contratos con el gobierno, ¿verdad? Bingo. Todo es muy obsceno. Ahora vayamos al segundo punto y de ahí al manifiesto. Un tema central que es los datos. Porque así como según el sociólogo Max Weber la violencia es el monopolio del Estado y ya no lo es, lo mismo pasa con los datos. Antes solo el Estado tenía conocimiento de las direcciones de las personas, sus imágenes, los números de pasaporte, los impuestos, y con eso podía organizar desde campañas de vacunación hasta sistemas de vigilancia. Pero todo esto cambió y ahora las grandes empresas privadas como Palantir tienen el control de los datos, más datos muchas veces que los propios estados, por los que les proporcionan, por ejemplo, las redes sociales. Y no solo son datos, sino la capacidad de utilizarlos a través de la inteligencia artificial. Datos de todo tipo y muy sensibles, como los de salud, como pasó en Inglaterra, donde el Servicio Nacional de Salud firmó un contrato de $445 millones con Palantir, que tendrá ahora acceso a los datos médicos de millones de pacientes. ¿Con qué éticas los va a manejar? Bueno, ya lo podemos imaginar, ¿no? Ahora cerremos el círculo. Palantir nace de la mano de la CIA, se enriquece con contratos del Estado, participa en guerras como en Irán o en el genocidio en Gaza y procede a un mecanismo de colonización de datos en el mundo que los extrae. Y así llega al siguiente paso. Se propone Palantir ser más que los estados, una suerte de supraestado, donde los estados pasan a ser filiales de la empresa. Y está escrito en el llamado Manifiesto de Palantir, que la empresa tuiteó el 18 de abril, un manifiesto de 22 puntos que en realidad
Es una suerte de extracto o síntesis del libro de Karp llamado La República Tecnológica, publicado en octubre del año pasado. Un libro donde proyectan el futuro que quieren y sobre todo están buscando imponer. Bueno, si les parece, veamos algunos de estos puntos de manifiesto. Vamos a empezar, Marco. Punto 1. Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su auge, dicen. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación de participar en la defensa de la nación. Traduzco. Las empresas como Palantir deben ponerse al servicio de la estrategia imperial de los Estados Unidos y entrar al campo de batalla. Spoiler, ya lo están haciendo. Punto 4 del manifiesto. Los límites del poder blando de la retórica altisonante por sí sola han sido expuestos. La capacidad de la sociedad libre y democrática para prevalecer requiere algo más que un atractivo moral. Requiere poder duro y el poder duro en este siglo se construirá sobre el software. Así está escrito. Traduzco. Llegó el momento de cambiar de métodos, poner el mundo de lo civil al servicio de lo militar. De hecho, Palantir tiene un eslogan interno que dice: el software es ahora el sistema de armas. Punto 5, dice del manifiesto, la pregunta no es si se construirán armas de inteligencia artificial, es quién las construirá y con qué propósitos. Nuestros adversarios no pausarán para entregarse a debates teatrales sobre los méritos de desarrollar tecnología con aplicaciones críticas militares y de seguridad nacional. Procederán. Traduzco, la carrera está en marcha, hay que ganarla y no hay ningún debate que dar sobre el uso de la inteligencia artificial en la guerra con lo peligroso que es eso. Punto 8 del manifiesto tecnofascista. Los funcionarios públicos no tienen por qué ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que remunerara a sus empleados, como lo hace el gobierno federal con los funcionarios públicos, tendría dificultades para sobrevivir. Traducción: Palantir está por encima del Estado y sus funcionarios. Es más, los estados deben estar al servicio de las grandes empresas, además de ser reducidos, como empezó a hacer Elon Musk, el amigo de Peter Thiel, cuando estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el famoso DOGE. Y sigo con el punto 12, que es la tesis geopolítica central del libro. Dice: una era de disuasión, la era atómica, está terminando y una nueva era de disuasión basada en la inteligencia artificial está a punto de comenzar. Traduzco, cambió la época, llegó la revolución de la inteligencia artificial, que será el punto central del reordenamiento del mundo, y Palantir será la infraestructura fundamental de este nuevo orden. Voy con un punto más. Dicen, debemos resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y sin sustancia. En Estados Unidos y más ampliamente en Occidente nos hemos resistido durante el último medio siglo a definir culturas nacionales en nombre de la inclusión. ¿Pero inclusión en qué? Traducción. La democracia liberal es un lastre, la inclusión cultural es un problema. Volvamos a un sistema nacionalista, cristiano, con democracia aún más restringida. Porque claro, no lo hice explícito hasta ahora, pero ya se pueden imaginar cuál es la concepción de Thiel y sus socios sobre la democracia. Si el Estado, en su lógica, debe ser subsidiario de las transnacionales, la democracia es un estorbo, para decirlo menos. Y no es nada oculto. En 2009, Thiel decía, por ejemplo, que la libertad y la democracia ya no son compatibles, y es la visión que buscan imponer dentro de Estados Unidos, exportar hacia afuera en su plan, porque esos tecnofascistas o tecnocesarianos tienen un plan de futuro y están decididos a llevarnos en esa dirección. La pregunta es cómo detenerlos y construir una alternativa a ese mundo de colonización de datos, control de conductas, vigilancia milimétrica, guerra de inteligencia artificial y supraestado. Y por último, y como pregunta desde acá, desde donde pensamos, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se debería hacer desde América Latina ante este futuro que ya llegó en materia de tecnología, de desarrollo, para construir inteligencias artificiales, big data propias de los estados, que sean públicas en sistemas democráticos y no de un señor en Silicon Valley que suena con la supremacía estadounidense y la reconquista del continente? Porque de lo contrario corríamos el riesgo de ser una cantera de datos, como fuimos cantera de materias primas durante siglos, y con Estados Unidos con menos poder que transnacionales de Silicon Valley que ya se declararon oficialmente en guerra a favor de los intereses de Washington y su señor Donald Trump. Gracias, compañero. You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, Yes? I don't know. I would. This is Peter Thiel. This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit Should in the this. human race survive?
Yes. Okay. But He's been a major player in Silicon Valley for a long, long time. I'm Peter Thiel. I build companies and I support people who are building new things, from social networks to rocket ships. You might know him as the multi-billionaire who co-founded PayPal and Palantir, as Facebook's first outside investor, the guy who funds out their projects like floating countries, private space travel, and the quest for immortality. Peter Thiel rejects the idea that death is inevitable. He wants to transform humanity. transhumanism was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body. We want you to be able to change your heart and change your mind and change your whole body. Compañera, ¿a ti te parece que la humanidad debería sobrevivir? Ya si lo tengo que pensar como el compañero Peter Thiel, estamos en problemas. Sí, si se toma en cuenta nuestro voto, estamos aquí todos a favor. Ok, bueno, veamos lo que viene, quién sabe. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Imaginen que un día abren una revista y leen sobre un joven que acaba de inventar una forma de mandar dinero por correo electrónico y parece pues un geniecillo inofensivo. Pero años después, ese mismo joven y su socio controlan los sistemas de espionaje militar más grande del planeta, venden camisetas como si fueran pues estrellas de rock y dan conferencias secretas sobre la llegada del anticristo. Arranquemos con la primera vez que se habló de ellos en papel. Viajamos al año 1999, donde la revista Time publica un artículo titulado Comercio electrónico, la gran jugada de PayPal. El texto describe a Peter Thiel simplemente como un financiero de alta tecnología que quiere hacer los pagos más rápidos. Los diarios contaban su biografía básica, un chico nacido en Alemania que creció en Sudáfrica como Elon Musk y estudió leyes en la Universidad de Stanford. Era el típico perfil del emprendedor joven que trabaja duro y que cae bien al lector, pero la cobertura amigable dura poco. Cuando la prensa se da cuenta del poder real de sus negocios, bueno, deciden cambiar el tono, ¿verdad? Aunque sea un poquito, porque ya en el año 2007 la revista Fortune saca un reportaje que los bautiza como la mafia de PayPal. Literalmente, en este artículo visten a Thiel y a sus amigos con trajes de gángsters, posando en un sillón, fumando puro, y la prensa decide que es mejor romantizar el monopolio y presentarlos como un grupo de rebeldes brillantes o como si fueran personajes de Los Soprano. Un análisis periodístico sobre las raíces de la llamada mafia de PayPal señalaba justamente que sus orígenes se extienden hasta la época del apartheid y revelaban que figuras como Elon Musk crecieron bajo los privilegios de un orden racial estratificado, mientras que Peter Thiel vivió durante su infancia en una ciudad que veneraba abiertamente a Adolf Hitler. Thiel residió en Swakopmund, en África del Sudoeste o en Namibia, donde asistía a una escuela alemana, mientras su padre trabajaba en una mina de uranio en la que los trabajadores negros recibían salarios de supervivencia y enfrentaban condiciones laborales peligrosas y precarias. En la década de 1970, esa ciudad era conocida por su continua glorificación del nazismo, llegando al punto de que algunos de sus habitantes aún utilizaban el saludo nazi en las calles y celebraban el cumpleaños de Hitler. Como Musk. Como Musk. Y de ese mismo grupo de Stanford sale Alex Karp. Cuando él y Thiel fundan la empresa Palantir para vender sistemas de vigilancia, los medios corren a suavizar su imagen. La revista Forbes publica en el 2013 un perfil gigante de Karp. El titular lo llama un filósofo desviado que construyó un gigante financiado por la CIA. Forbes nos cuenta que Karp es hijo de un pediatra y una artista que tiene un doctorado en teoría social de la Universidad de Frankfurt y que da clases de meditación en su oficina. Nos pintan a un tipo con el pelo alborotado y ropa deportiva colorida para que pues, a la gente se le olvide rápido que su producto sirve para espiar a los ciudadanos, entre otras cositas. Ese perfil inofensivo le sirvió muchísimo tiempo, pero cuando los contratos con los ejércitos se volvieron de miles de millones de dólares, los grandes periódicos les abrieron las páginas de opinión. El diario The Washington Post le publicó a Karp un artículo escrito por él mismo. Ahí un contratista privado le explica al gobierno por qué las empresas de tecnología deben fabricar armas con inteligencia artificial. Y The New York Times hace lo mismo, le dan espacio para un ensayo llamado Nuestro
otro momento Oppenheimer. Los editores dejan que Karp se compare con el creador de la bomba atómica como si fuera un científico torturado por su invento y no el dueño de una corporación cobrando cheques inmensos del Estado. El prestigio se lo termina de dar la revista The Atlantic. Publican reseñas de su libro aplaudiendo cómo critica a otros ingenieros por hacer aplicaciones de comida en lugar de fabricar armamento duro para el país. Bueno, sobran comentarios aquí. Todo esto suena a una gran operación de relaciones públicas, pero la periodista Caroline Haskins reporta en la revista Wire el 22 de septiembre del 2025 algo insólito. El artículo se llama Palantir, la controversial empresa de tecnología militar, ahora quiere ser una marca de moda. ¿Tú usarías ropa de Palantir? Ay, no me preguntes. La nota detalla cómo el gigante de la tecnología de defensa pone a la venta camisetas y bolsas, tote bags, bolsas de mano para animar a sus seguidores a respaldarlos públicamente. Es el esfuerzo máximo por convertir a una maquinaria de guerra en una tendencia de estilo de vida, lifestyle. Quieren que los jóvenes caminen por la calle usando su logo sin pensar en los contratos militares que hay detrás. Y mientras venden bolsas de tela de moda, el discurso real de Karp es brutal. En febrero del 25, durante una llamada con inversionistas transmitida por CNBC, Karp asegura que están ahí para asustar a los enemigos y en ocasiones, si hace falta, matarlos. La cadena de noticias no cuestiona la promesa de muerte, solo analiza si las acciones van a subir en la bolsa, que es en el fondo lo que nos preocupa a todos. Y vaya que suben. The Guardian reporta que Karp fue el director ejecutivo mejor pagado de los Estados Unidos, llevándose casi 6.800 millones de dólares en un solo año. Si el perfil de Karp pasó de filósofo a marca de ropa y vendedor de armas, el de Peter Thiel se fue directo al misticismo de portada. El 26 de junio de 2025, The New York Times saca una entrevista inmensa de la columnista Maureen Dowd. El titular dice: Peter Thiel teme que el anticristo esté llegando, el anticristo. El diario le dedica su espacio principal para hablar de sus miedos religiosos, anotando que el anticristo es cualquiera que pida regular la tecnología. En esa misma entrevista, la periodista le pregunta a Thiel si prefiere que la raza humana sobreviva en el futuro. Y Thiel, como acaban de ver, duda largamente, balbucea y al final dice: sí. El periódico imprime esto como una simple reflexión teórica en vez de alertar al público sobre un contratista de defensa que, bueno, que no está del todo seguro de si quiere que sigamos vivos o no. La prensa inglesa entra al mismo juego. The Times de Londres empieza a reportar sobre unas conferencias secretas que Thiel da en Roma, cerca del Vaticano, hablando de la política del anticristo. Lo pinta como un personaje misterioso de una novela como de espías, así. Y cuando los diarios lo tienen en el tope de la rareza, la industria del entretenimiento los vuelven una comedia. Portales como IGN reseñan emocionados el estreno de la nueva temporada de la serie animada South Park en octubre de 2025. Hace mucho no veo South Park. El episodio se llama Cristiano Retorcido y como Marco hace mucho que no ve South Park, hoy va a haber un pedazo. En la emisión de Comedy Central, los niños de la escuela se obsesionan con un meme de internet llamado 6-7, o sea, 6-7. Thiel llega al pueblo convencido de que ese meme es un culto para traer al anticristo a la tierra. Bastante gracioso el capítulo, estaría aquí partida de risa si no fuera este señor el responsable de todas las atrocidades que comete su empresa. El medio de AV Club explica cómo dibujaron a la caricatura de Thiel. Le ponen unos ojos saltones, una frente gigante llena de venas, tratando de hacerle exorcismo a los niños de primaria. La prensa de espectáculos aplaude a los guionistas por la burla a la élite tecnológica. Los medios se enfocan tanto en el chiste del meme escolar y la fealdad del dibujo animado que el verdadero poder de estos hombres se esfuma. El público ve el capítulo, se ríe y piensa que alguien tan patético en una caricatura no puede ser una amenaza para el mundo real. Convirtieron al peligro en risas. Todos estos shows mediáticos son tácticas pues muy calculadas. Empezaron en las revistas de finanzas, como Los Chicos Listos de Stanford, pasaron a ser la mafia de PayPal, luego se vistieron de mafiosos, después sacaron su línea de moda urbana y terminaron como dibujos animados en la televisión por cable. No olvidemos, aunque así lo quieren, que esto ocurre mientras los estados les entregan los datos de todo el planeta. Muchas gracias, compañera. Merry Christmas, Happy Hanukkah, a joyous New Year, and a happy holiday to everyone celebrating. We at Palantir are deeply grateful for your support, your generosity. We know how courageous many of you have been to support us in public and in private, while we attempt to support the warfighters
and others who do deeply important and often dangerous things to secure our way of life that undergird the superiority of the West. We believe Palantir is a metaphor for the splendor and artistry and discipline necessary to build great things, what has made the West great over thousands of years. In many ways, that's what Palantir did in the last couple of years. We suspended the gravity that was apparently the viscosity that was going to hold down the true greatness of our ability to make institutions, especially in the West, stronger, better, more secure, make American and other workers better in their job, raise their pricing parity, make American soldiers, warfighters deadlier, safer, protect data, do these things that are a cornerstone to the West. A Buena Entendedora con Ina Afinogenova. El domingo pasado en Buenos Aires se enfrentaron Boca y River. Entre papelitos, choripanes y cantos en las tribunas hubo una presencia atípica. El señor de las tinieblas, que acaban de escuchar. Sí, Peter Thiel, el cofundador y propietario de Palantir, estuvo en el Monumental y asistió acompañado por su marido Matt Danzenstein, un ex ejecutivo de BlackRock. Su presencia en Buenos Aires fue revelada por nuestro colega Alejandro Berkovich. Thiel se mueve con el mayor de los secretismos y la información no abunda. Pero a partir de la revelación surgieron algunas puntas. ¿Qué se sabe? Se encuentra hace una semana, compró una mansión y planearía quedarse durante 2 meses. Ayer se conoció que mantuvo conversaciones con directivos de River que facilitaron su acceso a la cancha. Además, ya se reunió con Santiago Caputo, el asesor del presidente Milei, y también con algunos empresarios a los que quería escuchar para conocer su opinión sobre el rumbo del país. ¿Qué hace Thiel en Argentina? ¿Qué intereses tiene? Thiel es, al igual que Javier Milei, un anarcocapitalista y quiere conocer de primera mano el experimento en el que a mí me toca ser un cobayo como ciudadano argentino. Siente curiosidad por los fenómenos culturales y por las dinámicas sociales. Desde esa perspectiva, el fútbol, lo que pasa en las tribunas durante un partido, en especial un superclásico como es River Boca, es un objeto de estudio acerca de los comportamientos colectivos y esta palabra clave, la psicología de masas. Clave la palabra, tiene razón Teruggi. Aquí me quiero detener en 3 puntos. El primero, la expresión psicología de masas se consolida a finales del siglo XIX. ¿Por qué es importante el momento y por qué es relevante para nosotros hoy mientras hablamos de Peter Thiel en una cancha de fútbol? Pues porque la psicología de masas nació al mismo tiempo que nuestras sociedades se estaban urbanizando velozmente. Las huelgas y las protestas eran vistas como un peligro para la civilización y la psicología de masas surgió como respuesta por parte de la élite al miedo que provocaban las grandes concentraciones de obreros en el marco de la industrialización y las movilizaciones que surgían en su seno. Segundo punto, la psicología de masas es retomada por Sigmund Freud en 1921. Publica un libro que se convertiría en un clásico, Psicología de las masas y análisis del yo. Ahí busca explicar por qué la gente se une y qué rol juega la identificación con un líder. Tercer punto, en los años siguientes los estudios sobre la psicología de masas se multiplican junto al auge del fascismo. Y podemos identificar 2 enfoques diferentes. Por un lado, los científicos sociales que tienen un interés en estudiar y en comprender el fenómeno, muchos de ellos desde una perspectiva crítica. Y el otro enfoque es el de los fascistas que tienen un interés práctico. Para el fascismo, la psicología de masas era una herramienta para manipular a ese nuevo actor que estaba surgiendo, la multitud, esa masa amenazadora. Los fascistas eran en aquel momento nuestros ingenieros del caos en el momento actual. Las clases dominantes necesitaban una nueva tecnología social para darle gobernabilidad a sociedades que cambiaban rápidamente, una tecnología social que permitiera manipular las masas y al mismo tiempo proteger los intereses de las clases dominantes. Hoy el tiempo es otro. Nuestras sociedades cambiaron, pero ese miedo se mantiene y resurge con más fuerza en momentos donde el mundo ha entrado en una transición convulsa hacia un nuevo orden que estamos, la verdad, bastante lejos de saber cuál va a ser. En el siglo XIX, la élite temía a la masa que se estaba formando por la urbanización, se organizaba y protestaba. En este siglo XXI, el temor viene de la mano de la desigualdad. Para los ingenieros del caos, los tecnomagnates y los anarcocapitalistas, no se trata de hacer sociedades menos desiguales, ojalá lo fuera, sino de cómo
cómo hacer para gobernar sociedades tan desiguales que explotan de la desigualdad, cómo manipular a la masa para que no se rebele ante tanta injusticia. ¿El capitalismo en este siglo XXI es gobernable mediante la democracia liberal o hace falta otra tecnología para el control social y otro entramado institucional no democrático? ¿A qué se dedican, si no es a todo esto que estamos diciendo, los tecnomagnates del siglo XXI? Un empresario que fabrica vidrio viendo un partido de fútbol es una anécdota. Peter Thiel o cualquier otro de su clase no es una anécdota porque trabajan de eso. Sus empresas son fábricas de consenso, manipulación y control social. Son fábricas de gobernabilidad al servicio de las clases dominantes. ¿De quién va a ser? Se dedican a capturar nuestra atención y a manipular algoritmos mediante el mensaje que nos llega. Todos los empresarios buscan ganar dinero, los tecnomagnates también, pero se diferencian porque están muy ideologizados, como nos contó Marco, y su proyecto es eminentemente político. Su oficio es moldar las sociedades en las que vivimos. No son empresarios a los que les interesa la política. Todo ellos es política. Todo en ellos es política. Para nosotros, Instagram es una plataforma donde podemos ver, no sé, gatitos, perritos, tips de jardinería, recetas a los hijos de nuestros amigos o también cortes de la base de América Latina. Suscríbanse a nuestra cuenta, por cierto. En fin, nada que parezca peligroso, pero detrás de las apariencias, para los tecnomagnates, para las agencias de inteligencia, para el complejo militar industrial y para el gobierno de Estados Unidos, Instagram es un instrumento de guerra y el campo de batalla es nuestra atención, nuestro cerebro y nuestras ideas. Volvamos a la cancha de River. ¿Qué hacía Peter Thiel en el Monumental de Núñez? No miraba un partido de fútbol, trabajaba observando las tribunas y los comportamientos colectivos. Como un buen fascista del siglo XXI, Peter Thiel recupera el interés por la psicología de masas, tal como hicieron sus predecesores, los fascistas del siglo XX. Como dijimos otras veces, las empresas tecnológicas tenemos que incluirlas dentro de ese universo llamado complejo, militar, industrial. Y no solo están adentro, se están convirtiendo en su cerebro. La inteligencia artificial interviene dirigiendo a los sistemas de armas. No olvidemos que ya fue utilizado esto en Caracas y en los asesinatos que el Comando Sur ejecuta en el Caribe y en el Pacífico. Al interés de Thiel en América Latina también tenemos que agregarle su contexto. Ocurre en el marco de la política de Estados Unidos para el dominio del hemisferio y el renacimiento de la doctrina Monroe que acá hemos explicado una y otra vez. En línea con lo que dice Marco, Palantir es un instrumento al servicio de esa política para introducirse dentro de los estados latinoamericanos, acceder a la información que manejan, controlar lo que hacen y, en fin, saber sobre ese país más de lo que sabe el propio país. El único estado de Latinoamérica donde la presencia de Palantir se hizo pública es Ecuador. El gobierno del heredero bananero Daniel Noboa firmó el año pasado un acuerdo para utilizar la plataforma Palantir Foundry en el Servicio Nacional de Aduana. La excusa es combatir el contrabando y el fraude fiscal. El software utiliza inteligencia artificial para analizar datos en tiempo real, acelerar la gestión, identificar patrones vinculados a actividades ilícitas y mejorar la eficiencia operativa en los puertos y en los aeropuertos. Revisa y cruza el historial de los importadores y de los exportadores, las rutas utilizadas, los valores de las mercancías y las frecuencias, y puede detectar todos los movimientos que se apartan de lo habitual. En todas las áreas en las que interviene, el oficio de Palantir es el mismo, una capacidad muy grande para el procesamiento de datos, integrando bases preexistentes y sensores que transmiten en tiempo real. Los grandes volúmenes de datos, sumados a la capacidad de procesarlos velozmente, permiten encontrar patrones que escaparían a nuestros ojos y no nos daría el tiempo para analizarlos, ni aunque le dediquemos toda una vida. Por eso lo que decíamos es literal. Palantir sabe más sobre el comercio exterior de Ecuador que el propio Ecuador. Palantir, mediante Estados Unidos, puede introducirse en los estados latinoamericanos, acceder a sus secretos y sumar una nueva herramienta, una nueva palanca de poder para controlarnos. Irónicamente, la factura para ser controlados, para resignar soberanía, la pagan los estados que ofician como víctimas. La formalidad dice que el Estado contrata una empresa. Detrás de las apariencias, lo que hay es una empresa que se introduce para capturar partes del aparato estatal. Ese es el plan y está en línea con las ideas que exponen públicamente los dos ideólogos que trabajan como empresarios dirigiendo a Palantir. Me refiero a Peter Thiel y a Alex Karp, a los que mencionamos en este programa varias veces. Cuando un estado latinoamericano contrata a Palantir, lo que está haciendo es comprar una cadena que será utilizada en su contra. Basic idea was that we could never win an election
on getting certain things because we were in such a small minority. But maybe you could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through a technological means. And this is where I think technology is this incredible alternative to politics. That's tech billionaire and Republican megadonor Peter Thiel speaking at a Libertopia, a libertarian conference in 2010. He's basically saying that his political ideology is so unappealing that it'll never win elections. And that's one thing he's right about, because he's railed against women having the right to vote, complained so much about diversity, and written some really disgusting stuff about sexual assault and consent. But he knows that he can use technology as a unilateral alternative to politics, and that should really freak you out. Thiel is one of the co-founders and biggest investors in Palantir, a CIA-funded technology company that has contracts across the government for their data software. Y hoy nos acompaña el académico y escritor mexicano David Bagheller. David, muchísimas gracias nuevamente por estar en la base América Latina. Bienvenido. Ina, buenas tardes. Un gusto platicar con ustedes. David, ¿cómo analizas el manifiesto de Palantir y el momento en el que sale? ¿Por qué ahora? ¿Qué nos vienen a decir? ¿Cómo lo tenemos que leer? Bueno, tal vez lo primero que podríamos hacer es dejar claro qué no es este manifiesto. Y lo que no es ninguna nueva síntesis genial de pensamiento político, ni es una nueva forma de aglomerar las ideas de extrema derecha o una nueva forma de fascismo. Digamos, hemos avanzado un poco los últimos años en quitarle esta aura que mucha gente todavía creía que los grandes empresarios exitosos de la tecnología tenían. Hace poco escuchaba un político que hace tal vez 3 años hubiera dicho de Elon Musk que era el gran genio de la civilización y ahora decía, bueno, no era tan inteligente, digamos. O sea, no, es uno de los mitos que se nos han desmoronado colectivamente, es el de los empresarios exitosos de la tecnología. Y este es uno de estos casos porque en realidad lo que sorprende al leer el manifiesto es que en lugar de algo nuevo es una especie de colección de reciclados. Un poco en México decimos refrito, ¿no? Porque con las sobras que quedan uno las pone en el sartén, las junta y ve qué es lo que sale. Y yo identifico, por ejemplo, 3 cosas que se refríen o se reciclan en este manifiesto. Uno es una tradición clásica del fascismo. Por ejemplo, me sorprendió de alguna manera que se insistiera en esta idea del servicio militar obligatorio para todos, lo cual es una locura para empezar porque ellos se dedican a hacer armas, por ejemplo los drones, etcétera, que eliminan la necesidad de un servicio militar. Pero este es un tema importante del fascismo clásico, porque el fascismo en el siglo pasado surgió justamente de una especie de hermandad que se forma de la participación de los ejércitos, de estar en las trincheras juntos y compartir el miedo y el odio al enemigo. Entonces, en realidad, podríamos decir que el fascismo contemporáneo un poco como que está luchando para encontrar un sustituto de esta experiencia común del ejército, pero traerlo a colación en pleno siglo XXI, en la época de los drones y las bombas atómicas, es un poco extraño, por decirlo menos. Otro refrito que aparece es el colonialismo puro, duro y claro. Y tampoco hay nada acá nuevo en decir que hay algunas civilizaciones productivas, creativas, originales, y otras que son mediocres y no son capaces de hacer nada. Y el tercer elemento en este reciclado es una especie de, me parece como oportunidad de ventas de estas personas, ¿no? Dicen cosas que no necesariamente tienen ninguna base en la realidad. Por ejemplo, que se acabó la era atómica cuando estamos tal vez en el momento más cercano en la historia de la humanidad de una debacle atómica y que ahora va a haber otro tipo de armas. Y por ejemplo, y por supuesto, ¿quién vende estas armas? Pues ellos, ¿no? Entonces, me parece que lo que vemos es una más de los ejemplos de una clase completamente oportunista
no particularmente brillante ni capaz de elaborar discursos de vanguardia, sino que más bien van tomando las oportunidades que les va dando el sistema económico y político. Y cuando ven la posibilidad de dar un paso al frente y, por ejemplo, hacer al mismo tiempo un manifiesto que sea una amenaza, que sea reciclar temas fascistas y colonialistas y vender sus armas, entonces la toman. Pero me parece que es más bien un síntoma. Cuando se atreven a hacer estas cosas, quiere decir que la condición material del mundo les está permitiendo, les está más bien sugiriendo que son impunes para tomar pasos tal vez que no hubieran tomado hace unos pocos años. David, gracias por estar en La Base América Latina. Pensando en este proyecto político que tienen, esta suerte de Estado que está por encima de los estados, ¿qué posibilidades reales les ves de avance? De hecho, ahora está Peter Thiel en mi país, Argentina. ¿Cuánto pensás que pueden avanzar y cuánto puede expandirse este proyecto? Bueno, Marco, digamos, ellos habitan en las contradicciones. Es muy impresionante que saquen un manifiesto degradando a las culturas en la que sin lugar a duda los argentinos deben de incluirse en las culturas que se retratan como menores y como no teniendo ningún valor, y al mismo tiempo va a Argentina a vender sus productos, a explorar la posibilidad de hasta dónde lo deja el gobierno de Milei penetrar, ¿no? Entonces, a mí me parece que, de nuevo, ellos no son la vanguardia, no son los que están proponiendo la avanzada política, sino están tomando lo que el sistema capitalista y los políticos sobre todo en Estados Unidos, pero también en Occidente, han permitido, ¿no? Entonces, yo pensaba más bien, digamos, desde Latinoamérica, cuáles son las formas de poner un poco como límites a esto. Y me pareció muy interesante contrastar este discurso, el manifiesto es una especie de discurso, con un discurso también muy reciente que escuchamos, que es el de la presidenta Sheinbaum en la cumbre de Barcelona de progresismos, porque de nuevo lo que me parece verdaderamente sorprendente del manifiesto es la confusión con la que está elaborado. No hay ni las más mínimas ganas de establecer una síntesis congruente, de contar una historia de lo que se pretende, aunque sea una historia terrorífica y perversa, ¿no? Es realmente un discurso muy confuso. Y me vino a la cabeza realmente cómo el antídoto perfecto a este discurso es el que elaboró la presidenta Sheinbaum en Barcelona. Porque mientras que este manifiesto parece escrito a veces por inteligencia artificial, es abstracto, no hay nada concreto, de hecho no está hecho para reclutar simpatías, sino más bien para amenazar a la gente en un sentido antidemocrático. El discurso de Sheinbaum era todo lo opuesto, era muy organizado, claro, contaba una historia muy honesta y históricamente situada. Decía, yo vengo de esta cultura que ha hecho una revolución, que ha hecho estos avances por la justicia social, que ha hecho... Entonces, un poco podemos ver retratado en el espejo uno de estos discursos contra el otro, y uno, el progresista, está claro que intenta proponer, no imponer, porque es un discurso democrático, pero sí proponer muy claramente una dirección, unos valores. El otro no es un discurso que proponga, es un discurso rapaz, es un discurso oportunista, que más bien va viendo de las obras y de los movimientos que hay en el mundo, donde puede acomodarse mejor. Y, por ejemplo, Argentina es uno de los lugares donde puede acomodarse mejor, incluso si va en contra de lo que acaba de manifestar en su propio supuesto manifiesto. David, nos queda claro, como ya nos decías, qué papel ocupa América Latina en este universo de Palantir, pero ¿cuál crees que debe ser la respuesta por parte de estos países progresistas que mencionas y también la respuesta popular? ¿Qué es lo que se tiene que hacer frente a su avance? Estefanía, yo creo que
digamos, identificar que no son, digamos, los discursos que establecen la vanguardia, pero que sí son los síntomas y los tenemos que identificar. Y me parece que la lucha es a muy diferentes niveles. Una es la lucha material, de hacer realmente difícil que no sus discursos, sino sus prácticas penetren en nuestras sociedades y en nuestros países. Que haya más y más obstáculos para que no simplemente lleguen, como ha llegado a Argentina, con las puertas abiertas a ver qué es lo que pueden despojar del país. Entonces, la lucha importante es, como siempre, la lucha política, material, frontal. Pero a nivel de los discursos me parece que también es importante reconocer lo prosaico, confundido, poco cautivador que está este discurso. Digamos, como siempre, el fascismo ha sido una mezcla entre violencia y persuasión. Y nunca funciona si no hay elementos de ambas partes que tienen cierta tracción. Y la parte persuasiva de este discurso es verdaderamente nula. Y a mí me parece que esto, de alguna manera, en tiempos tan oscuros, sí nos puede dar una esperanza de saber que se le pueden oponer discursos evidentemente más claros, más motivadores y también más populares. Quiero insistir, digamos, en el ejercicio de escuchar estos dos discursos o leer uno y escuchar el otro, el de la presidenta Sheinbaum, uno contra el otro, porque nos revela más claro que nunca los dos mundos y su oposición. Un mundo que sí toma en serio la historia, un mundo que sí quiere contar una narrativa común y que quiere enclavar los valores de solidaridad, de justicia en realidades históricas. Y otro que es una especie de apología de la violencia escrito por gente muy poderosa, pero muy elemental y confundida. Entonces me parece que tanto a nivel de los discursos como al nivel político, práctico, de poner el cuerpo, no sé si, por ejemplo, en Argentina sería muy buena idea, después de esta descarada exhibición de pensamiento colonial, que se supiera dónde se aloja y que las protestas populares y públicas arreciaran para saber que no tendrán vía libre a través de la persuasión, que su única vía abierta es la de la coerción. Muchísimas gracias por tu análisis. Un gusto y un abrazo desde aquí. Los saludo a todos. Un abrazo. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. En Instagram somos La Base América Latina, en YouTube La Base América Latina, en TikTok, en Facebook. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Es muy importante para nosotros el apoyo que nos pueden hacer. Y también les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7, como siempre. Hasta pronto.